Hola amigos, antes de comenzar con el video, quiero aprovechar para invitarlos a pasar por el canal de mi buen amigo Chris198. En su canal encontrarás vlogs, reacciones con un estilo cómico único. Si tuviste un día pesado, aburrido, date una vuelta por el canal de Chris198 y su contenido te harán pasar por un buen rato. El link de su canal y redes sociales estarán en la descripción. Dejando la religión a un lado, si me pidieran elegir una tierra bendita, mi elección sería México, ya que cuenta con una gran historia, cultura, gastronomía y una amplia variedad de recursos naturales que se estima que solo sus recursos minerales están valorados en $240,000 millones. Forma parte de un selecto grupo de 17 países que albergan el 70% de la biodiversidad del mundo. El país azteca cuenta con un talento humano envidiable que lo pone a la vista del mundo como una de las futuras potencias mundiales. Sin embargo, México ha sido víctima de ideologías políticas que han menguado su crecimiento económico y le ha impedido conocer el primer mundo, un destino que tuvo que haber llegado desde hace mucho tiempo. Uno de los flagelos más vehementes, no solo de México sino de Latinoamérica, es la pobreza. Según datos de la Coneval, México presenció un alza a la pobreza, alcanzando al 44% de la población, es decir, que el número de mexicanos en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones, añadiendo el porcentaje de la población en pobreza extrema. También se incrementó del 7% al 8.5% en el mismo lapso. Dejando la emergencia sanitaria a un lado y concentrándonos en materia económica, las consecuencias del 2020 se viven en el presente año 2021, ya que México presenció un descenso del índice de libertad económica, ubicándose en el lugar 65 de 175 países que mide el índice creado por The Wall Street Journal and Heritage Foundation. Aunque se vio un aumento en el ingreso laboral real per cápita de la población de menores ingresos entre el primer y segundo trimestre de 2021, contribuye en parte a una reducción de la desigualdad medida a partir del coeficiente de Gini, que pasa de 0.512 a 0.503, dejando ver que no es una mejora considerable. México también es conocido como un país de impuestos altos. Según datos del Banco Mundial, la tasa tributaria sobre las ganancias es de un 55%. El trabajador mexicano destina un promedio del 20% de su salario al fisco. Al tener impuestos altos, también se tiene alta evasión fiscal, y en 2021, según datos de la firma de asesoría FICSA, la evasión fiscal equivale a un 6% del Producto Interno Bruto mexicano. Todos estos problemas que afligen al país azteca es debido a un modelo que se inclina más a lo social que al capitalismo, con medidas populistas de aumentar el salario mínimo sin abrirse al mercado, ayudas sociales que solo llegan al 25% de los hogares mexicanos, según datos del INEGI, que representan una carga fiscal más en una economía estancada desde hace muchos años. La gran mayoría de los males que padecen los mexicanos en infraestructura, salud, servicios públicos, son atribuidos al estatismo, que es el rol del gobierno por controlar o influenciar en la economía a través de empresas paraestatales, planificación directa y mayores impuestos.
Para sorpresa de muchos, el estatismo en México no proviene del siglo XX, sino de mucho antes. La primera etapa de funcionamiento de este tipo de organizaciones económicas se dio durante la colonia, en donde podemos encontrar que la mayoría de aquellas entidades eran monopolios fiscales. Por dar algunos ejemplos, el estanco del tabaco, considerada la mayor empresa del mundo atlántico, el monopolio del azogue, el estanco de la sal y de la pólvora. Estas empresas eran organizadas bajo un esquema imperial. Pero para la primera mitad del siglo XIX, la mayoría de este tipo de organizaciones se fueron debilitando y eventualmente disolviéndose. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, la mayoría de países latinoamericanos comenzaron a crear un número considerable de empresas estatales, especialmente en los sectores del ferrocarril y la banca, así como entidades económicas públicas encargadas de la administración de telégrafos, correos, puertos y suministro de agua. Es aquí cuando ya podemos ver el primer vestigio del estatismo que tanto conocemos, ya que el enfoque ya no era el monopolio fiscal colonial de antaño, sino de una empresa paraestatal o como organismos públicos que cobraban tarifas por sus servicios. A fines del Porfiriato, el Estado mexicano impulsó al menos 2 empresas importantes con capitales mixtos, públicos y privados: Ferrocarriles Nacionales de México y la Caja de Préstamos para Irrigación y Fomento a la Agricultura en 1908. En este punto, se puede observar que esta política acercaba a México a otros países latinoamericanos que ya contaban con un gran número de empresas estatales de transporte y banca. Durante la Revolución, el Estado mexicano tuvo un papel más importante en la economía, ya que en 1915 se estatizó la mayor parte de los bancos regionales del país, se tomó control de la empresa de tranvías de la Ciudad de México. Hasta este punto, el gobierno mexicano no se había planteado un nuevo concepto de empresa pública, sino que solo supervisaba ciertos sectores claves de la economía de aquellos años. Pero no fue hasta 1920 que se comenzaría a plantearse de manera más clara la conformación de empresas estatales. Esto llevó a que la creación de la mayoría de empresas públicas en México en un periodo de 1925 y 1940 fueron bancos, llevando a una destrucción del sistema bancario y de los mercados de capitales. El gobierno incursionó en sectores como el energético. En 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad y un año después, en 1938, Lázaro Cárdenas expropiaba las empresas norteamericanas y británicas para crear Pemex, que años después, la evidencia empírica demostraría que el gobierno mexicano cometía un gran error. En esos tiempos se vivía una situación muy compleja con la empresa más grande de México, Ferrocarriles Nacionales, ya que el 50% del capital en forma de acciones y sobre todo bonos estaban en manos de inversionistas extranjeros. Como se recordará, después del comienzo de la Revolución Mexicana, la situación financiera se complicó gravemente, ya que para entonces el valor nominal de la deuda pública era de $300 millones, al que había que agregar otros 300 millones de los bonos externos pagaderos en oro de la empresa de ferrocarriles. Las negociaciones de la deuda externa de Ferrocarriles Nacionales continuó durante unos años más, llegando a acuerdos en el periodo de 1942 y 1946, en los cuales los accionistas de la empresa recibieron un pago en efectivo de $100 millones por propiedades que estaban valuadas en 10 veces esa suma. Es decir, se canceló el 80% de la deuda externa y Ferrocarriles Nacionales, la mayor empresa del país, pasaba a manos del Estado.
Por otra parte, el decenio de 1940 y 1950, los procesos de industrialización se tornaron dominantes dentro del desarrollo económico nacional. El gobierno y la banca apoyaron eficazmente una serie de proyectos estratégicos de desarrollo industrial. El gobierno impulsó determinadas empresas estatales, especialmente aquellas que producían bienes intermedios de acero, petróleo, gas, electricidad, fertilizantes, así como transporte y comunicaciones. También se vivía en tiempos de deuda, ya que en los años 1942 y 1955, Nacional Financiera fue intermediaria en un buen número de créditos otorgados por organismos extranjeros y ayudó a gestionar unos $300 millones en préstamos del Export-Import Bank de Estados Unidos, dinero que se usó para facilitar la importación de bienes, de capital y equipos destinados a la empresa de ferrocarriles nacionales, a la Administración de Caminos, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, entre otro gran número de empresas adicionales que recibieron créditos menores. Nacional Financiera también gestionó un crédito del Banco Mundial por un monto de $150 millones entre 1949 y 1955, destinados a la electrificación y al desarrollo del sistema ferroviario y una proporción mínima a la industria de transformación. En 1954 se suspendieron nuevos créditos del Banco Mundial. No fue hasta 1958 que se obtuvieron $45 millones para completar el programa de electrificación. A pesar de los montos relativamente pequeños de estos créditos, fueron claves para los procesos de industrialización que tuvieron lugar en el país en los años 50. Por otra parte, debe recordarse que todavía no existía una oferta de capitales internacionales privados en México. Es por eso que la banca multilateral fue muy importante en los años 60, ya que en un gran número de proyectos de desarrollo en los años 60 y 70 fueron hechos gracias a los préstamos de la banca multilateral. En la década de los 60, los organismos que más proporcionaron recursos económicos a México fueron el Banco Mundial con $800 millones, el Exim Bank del gobierno de los Estados Unidos con $660 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo con $530 millones. En toda esta etapa de endeudamiento masivo, el número de empresas estatales alcanzó la cifra de 270 para el año de 1970. La mayoría estaban dedicadas a la banca, transportes, comunicaciones e industrias productoras de bienes intermedios. Después de 1970, se vivió una gran expansión de las empresas paraestatales, que llegaron a más de 1,000. Se vivía el sexenio de Luis Echeverría, un presidente con inclinaciones más socialistas que capitalistas. La idea del presidente mexicano y compañía de que un país puede pedir prestado o imprimir con billetes su camino al desarrollo. Echeverría descalificó la política económica que había prevalecido durante los 12 años anteriores, aduciendo un inequitativo reparto de la riqueza que él denominó excesiva concentración del ingreso y que por lo tanto, enarbolando la supuesta bandera de la justicia social, iba a reivindicar a los trabajadores. Lo único que propició fue un gobierno populista y demagógico, con un terrible despilfarro en el gasto público y el inicio de la carrera ascendente del endeudamiento y la inflación. El modelo económico que se proponía llevar en su sexenio llevó el nombre de desarrollo compartido y el lema que se fijó desde el inicio de su campaña electoral fue arriba y adelante. Las cifras de la deuda externa pública mexicana eran de $7,000 millones hacia 1970, doblando a $14,000 millones en 1974.
subiendo a 29,000 millones de dólares en 1977, hasta alcanzar los 80,000 millones hacia principios de 1982. La inflación fue desbocándose año tras año, y para 1973 ya estaba fuera de control al llegar a 21,37%, estableciéndose así en niveles de 2 dígitos, no vistos desde el año de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Si alguien hubiera dicho que a partir de ese momento se tendría que esperar 20 años para volver a ver inflaciones de un dígito, pero los mexicanos no imaginaban que en los años 80 llegarían a ver inflaciones de 3 dígitos. Aquí ya se puede ver el principio del fin. Eran tiempos de la famosa crisis petrolera de 1973, que provocó, como se sabe, el aumento constante de los precios del crudo. Unos meses después se descubrieron los gigantescos campos petroleros del suroeste mexicano, lo cual le dio una dimensión a la actividad de Pemex y convirtió a nuestro país en uno de los principales abastecedores de petróleo de los Estados Unidos. Aunque Pemex tenía una oportunidad de oro, pero lamentablemente siguió endeudándose y el gobierno mexicano, carente de disciplina fiscal, se creó una bomba de tiempo que tenía que estallar. Lo inevitable sucedió y para mediados del año de 1976, el diferencial de inflaciones entre México y los Estados Unidos era muy considerable y por lo tanto nuestro peso estaba sobrevaluado por arriba de un 35%. El resultado era previsible y por lo mismo, en los 3 primeros trimestres de 1976 se calcula una fuga de capitales de 1.800 millones de dólares, medida de acuerdo con el renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos. La devaluación era inminente y para el 31 de agosto de 1976 el Banco de México se retiró del mercado de cambios y nuestra moneda quedó en flotación. Determinado su valor por la oferta y la demanda, en el primer día, el tipo de cambio pasó de 12,50 a 20,60 pesos por $1, una devaluación de un 64,8% en un solo día. La economía de México estaba muy dañada por las políticas económicas expansionista e intervencionista de tinte socialista que enfrentó a los empresarios con el gobierno y a la vez con sus trabajadores. Pero el sexenio de Echeverría acabó y su sucesor en el poder fue José López Portillo, enfrentando una deuda impagable. Según un estudio por la Secretaría de Hacienda, el sector paraestatal fue responsable de la mitad de la deuda externa, mientras que el 20% era de la banca paraestatal, aparte del gobierno federal que en sí misma tenía un 14% de la deuda. Los mayores deudores fueron el mismo gobierno federal, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, seguido por 3 bancos estatales y uno privado, Bancomer. Debe señalarse que Pemex tuvo un incremento de su deuda del 600% en 6 años, pero nada comparado con los bancos públicos y privados, ya que en su nivel de deuda alcanzó entre 1,000 y 2,000% en el mismo lapso. En 1976 se descubren otros grandes yacimientos de petróleo en el Golfo de México, que el gobierno consideró factible, con las ganancias del oro negro, poder pagar la deuda, que a pesar de que crecía más rápidamente que los ingresos por exportaciones. Para 1977, Estados Unidos poseía alrededor del 47% de la deuda externa pública de México. Estando la economía mexicana en una situación delicada, el presidente López Portillo da un argumento falaz y muy polémico, de que los mexicanos nos habíamos vuelto ricos gracias al petróleo. Las políticas del gobierno y la locura colectiva de los empresarios llevaron al país a una deuda que equivalía al 90% de su Producto Interno Bruto.
Se avecinaba la histórica crisis del 82. El porcentaje de préstamos de Estados Unidos volvía a repuntar, siendo créditos a muy corto plazo, con intereses altos, siendo destinados a refinanciar la deuda preexistente. Dos grandes empresas estatales encabezaron la carrera por los préstamos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, aunque la petrolera llevaba la delantera. La Secretaría de Hacienda comenzaría a usar a Pemex como caja chica para el pago del servicio de la deuda. Esto puede ser una de las causas de que la petrolera no haya podido mantener un nivel de inversiones adecuada y que, actualmente, tenga muy serias carencias en cuanto a reservas comprobadas, equipo y capacidad de refinación de gasolina de alta calidad. A finales de 1981, la situación económica de México era crítica y, contrario a lo que cuenta la algarabía de que algunas personas con buenas conexiones en el gobierno tuvieron información confidencial que les permitió salvarse del desastre, la verdad era que bastaba con leer el periódico para darse cuenta de lo que iba a pasar. Un año después, en 1982, el colapso fue evidente. El 18 de febrero de ese año se repitió una vez más el patrón de 1976. El Banco de México se quedó sin dólares para vender, por lo que tuvo que salirse del mercado cambiario. Ese día el peso pasó de 26.81 a 37.55 por dólar. Para los primeros días de agosto, el tipo de cambio era de 48.79 pesos por dólar, una devaluación del 82%. El 6 de agosto la trampa se cerró sobre aquellos que habían tenido confianza en el sistema bancario nacional. Se crearon dos paridades. La más baja, fijada en 49.13 pesos por dólar, serviría para la conversión a pesos de los depósitos bancarios en dólares, el pago de deudas y las importaciones prioritarias. Mientras tanto, seguiría existiendo un tipo de cambio de mercado que sería determinado libremente por la oferta y la demanda. El tipo de cambio libre quedó ese día en 75.33 pesos por dólar, mismo que además siguió subiendo hasta 104 pesos por dólar por la tarde del 31 de agosto de 1982. En un mes, los ahorradores que habían dejado su dinero en México habían visto desaparecer el 50% de su patrimonio medido en dólares. El desastre quedó completo el día siguiente, 1 de septiembre de 1982. En su último informe de gobierno, confiscó los bancos privados e impuso un control de cambios. El daño al patrimonio de la gente al concluir el sexenio de ese presidente fue terrible. El tipo de cambio se depreció 646% y la inflación durante el sexenio fue del 458%, además de la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y la destrucción de los ahorros. La crisis de 1982 destruyó una buena parte del aparato productivo nacional. Es decir, que este evento fue una continuación de la crisis de 1976, alimentada por un gobierno que utilizó los descubrimientos de enormes reservas de petróleo para conseguir préstamos que le permitieron evitar hacer los grandes ajustes que había que hacer. Los años sucesivos consistieron en préstamos de refinanciamiento otorgados por la banca internacional para que el gobierno no se declarara en mora. Los acreedores obligaron a las autoridades a canalizar el grueso de los recursos petroleros a cubrir los intereses de la deuda, llevando a que una parte sustancial de la deuda de los paraestatales fue trasladada al gobierno federal y a la banca paraestatal, pero era garantizada por Pemex. Desde 1986, la presión aumentó notablemente sobre el gobierno para vender buena parte de las empresas estatales. La gran mayoría, por no decir todas, tenían deudas difícilmente pagables, y agregando que eran muy ineficientes ante la imposibilidad de contar con nuevos subsidios del gobierno.
se hacían evidente que muchas debían venderse. El proceso de privatización implicó la venta de 500 empresas paraestatales. El periodo de 1986 y 1990 marcó el ocaso de las empresas públicas. La venta de Telmex, de empresas mineras, siderúrgicas, de ferrocarriles nacionales y entre otras paraestatales confirman un capítulo muy importante en la historia económica de México, pero lamentablemente muy poco estudiado. La actualidad de las empresas más grandes de México, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, es desastrosa. Pemex perdió en 2020 la estratosférica cifra de 480,966 millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad reportó pérdidas por 78,920 millones de pesos en el mismo periodo. Pemex ocupa la 9ª posición de las empresas más endeudadas del mundo, al arrastrar una deuda financiera de 116,800 millones de dólares, de acuerdo con un conteo elaborado por la calificadora de riesgo crediticio Moody's. La petrolera mexicana ha registrado pérdidas masivas desde la década pasada, que profundizaron en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Gestión en la que se duplicó la deuda hasta los niveles actuales, sin revertir la tendencia a la baja de la producción petrolera ni su capacidad de refinación instalada, además de múltiples daños patrimoniales advertidos por la Auditoría Superior de la Federación. Petróleos Mexicanos en el primer trimestre del año 2021 reportó una pérdida neta de 37,297 millones de pesos, mejorando sus finanzas en relación con el año anterior en que perdió 562,250 millones de pesos. Aunque en el segundo trimestre de 2021, Petróleos Mexicanos registró una utilidad neta por 14,364 millones de pesos, un resultado favorable en comparación con la pérdida por 44,336 millones de pesos en el mismo periodo de 2020. Si bien en el segundo trimestre tuvo una utilidad, no le alcanzó para revertir el resultado negativo que presenta en el acumulado de enero a junio, pues se registra una pérdida neta de 22,993 millones de pesos. Macario Echetino, economista mexicano, indicó que se necesitará alrededor de un siglo para que Pemex salde sus deudas y para pagar casi 120,000 millones de dólares. Y para añadir otro flagelo, debido a la explosión de la plataforma EQA2, se suspendió la producción de 421,000 barriles de petróleo. Esto quiere decir que Pemex pierde 25% de su producción petrolera, y en términos monetarios, la petrolera pierde 25 millones de dólares diarios. La Comisión Federal de Electricidad no se queda atrás. En junio del 2021, las pérdidas ascendieron a 50,695 millones de pesos. La deuda total de la Comisión Federal se incrementó 20% en el último año, al pasar de 363,548 millones de pesos al cierre de marzo de 2020 a 436,350 millones de pesos al término del igual mes de 2021. Según su reporte financiero más reciente, en el periodo referido, la deuda de largo plazo de la empresa eléctrica pasó de 309,392 millones de pesos a 366,215 millones de pesos, una alza anual de 18%. En tanto, el pasivo de corto plazo pasó de 54,156 millones de pesos en marzo de 2020 a 70,134 millones de pesos en igual mes de 2021, un aumento de 30%. La Comisión Federal de Electricidad informó que de enero a marzo contrató deuda interna por 18,500 millones de pesos, derivados de diferentes créditos otorgados por los bancos Santander, BBVA y Citibanamex. En cuanto a la deuda externa, la empresa productiva del Estado,
contrató alrededor de $2.600 millones en los primeros 3 meses de 2021. Con los bancos internacionales Mizuho Bank y Deutsche Bank. Dichas operaciones, que derivaron en el alza de la deuda de la Comisión Federal, son debido a que acudió con oportunidad a los mercados de capitales para refinanciar deuda contratada antes con vencimiento en el segundo trimestre de 2021, periodo en el cual se verá compensado parcialmente en el saldo de la deuda total. Esto refleja que el Estado nunca debe ser empresario, ya que las empresas estatales están gestionadas por personas que no están capacitadas. El nepotismo, corrupción, ineficiencia, agregando que no tienen competencia alguna y aún así sus pérdidas económicas son gigantescas. Todo esto es resultado de las empresas del pueblo. Esto parece no importarle al actual presidente de México, ya que la nueva creación de la empresa estatal Gas Bienestar, originada como consecuencia del alza de precios del gas LP, inició operaciones el 27 de agosto de 2021. Contará con un presupuesto de 600 millones de pesos. Estas acciones nos hacen entender que Andrés Manuel López Obrador, presidente actual de México, deja en evidencia su ideología que el Estado debe estar en todo, ignorando la evidencia empírica mostrada a lo largo de la historia, que cuando el Estado interviene en algún asunto, siempre termina en un desastre. Uno de los argumentos de la izquierda es que el capitalismo y el crecimiento económico que conlleva este modelo es que los recursos naturales son limitados y eso nos puede condenar a futuro. Aunque sea políticamente correcto, es en todo caso una falacia y por ende una mentira que deleita a las masas, ya que en el capitalismo la optimización de los procesos de manufactura es obligatoria para seguir haciendo rentables los negocios. En el sector privado hay innovación, competencia entre los que forman parte de la fuerza laboral, que es lo que hace que sean capaces y den el máximo cada día. Todo lo contrario con el comunismo. En este sistema económico no hay innovación, toda producción es decidida por el Estado. Es por eso que los procesos industriales son muy ineficientes, se gastan más recursos naturales debido a la nula optimización. El estatismo ha sido artífice de crisis económicas que han marcado a los mexicanos. Lamentablemente, los índices altos de pobreza dan cabida a políticos populistas, creando una situación en donde la necesidad de las masas disfraza a la ineptitud en una fatal aptitud, que se alberga en la comprensión, dándole el yugo que dicta una incógnita sentencia que alaban los condenados.